Ah, no, 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 es que si yo no disciplino a mis hijos, se volverán unos rebeldes. ¿Y ahí luego qué hago? ¿Que se me salgan de las manos? No. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Hoy responderemos la pregunta: si no disciplino a mis hijos, ¿se volverán rebeldes? ¿Deseas la respuesta a esta pregunta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. ¿Listo? Quiero contarte un poco de dónde surgió esta pregunta, que básicamente no fue algo que yo me inventara. Y es que básicamente este tema, digamos que surge a partir de unos comentarios que estuve viendo en videos anteriores en los que hemos hablado sobre temas relacionados a maltrato. Y digamos que se tiende a creer que si yo no disciplino a mis hijos desde los golpes, desde los malos tratos, entonces van a hacer y deshacer esos hijos como les dé la gana, ¿sí? Y yo hoy quiero decirte, eso no es cierto. Digamos que son algunas de las creencias erróneas que, que venimos creyendo desde hace mucho tiempo por generaciones pasadas, porque me lo dicen personas cercanas, porque incluso hay profesionales que hacen ese tipo de comentarios porque están desactualizados en este tema del maltrato. Entonces, ¿qué es importante aclarar aquí para iniciar? Cuando hablamos de disciplinar, digamos que ¿por qué lo digo de comillas? Porque desde esta pregunta, si no disciplino a mis hijos, ¿serán rebeldes? Es porque vemos esa disciplina desde la fuerza, desde una crianza autoritaria, es decir, gritos, golpes, malos tratos, ¿sí? El que sea que realices en la crianza y que se realiza esto entonces de forma repetitiva, ¿sí? Todo el tiempo con esos niños, con esas niñas, con esos adolescentes, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Y cuando hablamos de rebeldes básicamente es especialmente ya cuando son adolescentes, ¿sí? Que me azota la puerta, que no me escucha, que no atiende lo que le digo, que no respeta de cierta forma esa figura de autoridad que implico yo. Entonces es importante tener eso presente. Vamos a desarrollar este tema entonces alrededor de tres claves. Clave número uno: cada etapa tiene unos desafíos naturales, ¿sí? Cada etapa del desarrollo. Sí, digamos que no son los mismos desafíos que tenemos cuando somos bebés, cuando somos niños en los primeros 7 años, preadolescentes o cuando ya somos adolescentes en los 12 años en adelante, o cuando ya somos adultos alrededor de los 24, 25 años en adelante. ¿Y por qué es importante tener eso presente? Porque si bien es cierto, cada etapa tiene unos desafíos naturales, lo que implica que es importante que yo, sea papá, sea mamá, sea educador, sea profesional, reconozca desde qué momento está ese menor, digamos, con el que tengo algún tipo de interacción, llámese porque es mi hijo, llámese porque es mi estudiante, llámese porque es mi paciente, y a partir de ahí tener la capacidad de colocar ciertas actividades que sean acorde a su desarrollo. A veces sobreexigimos, es decir, tenemos una exigencia superior a lo que pueden hacer por el desarrollo. Digamos que a veces tendemos a decir en la crianza frases como: ay, pero es que no eres consciente, ay, pero es que no te das cuenta, ay, pero es que es demasiado sencillo. Y puede que para mí así sea, ¿eh? Pero claramente para ellos no, porque debes saber, cuando nacemos tenemos solamente ese cerebro reptiliano, ya terminado de desarrollar, pero el cerebro emocional, ese cerebro ejecutivo, se termina de desarrollar alrededor de los 25 años. Y cuando le decimos: ay, es que no eres consciente, claro, es que todavía no puedes ser consciente. Ay, pero es que no te das cuenta, claro, es que todavía no se puede dar cuenta. Ay, es que no tienes dos dedos de frente, claro, es que todavía no puede tener esos dos dedos de frente, porque no puede ver, razonar y entender las cosas igual que yo, o comprenderlas igual que yo, porque yo ya soy adulta. Ellos apenas son los niños, o apenas son los adolescentes, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. En realidad, ¿qué tendemos a asumir cuando hablamos de la adolescencia, que es donde se tiende a dar esta rebeldía? ¿A qué llamamos nosotros rebeldía? Rebeldía básicamente es cuando
ese adolescente se opone a la norma. Recuerda, cuando tú eras adolescente, llámese alguna instrucción, algún límite que te colocaban en casa y tú decías, no, espere, no estoy de acuerdo. Y digamos que es importante, primero ya vimos que es rebelde, pero cuando hablamos de que ese hijo o esa hija adolescente es rebelde, ahí estamos etiquetándolo. No, en realidad no es tanto que sea o no sea rebelde, sino que es un adolescente que por desarrollo va aprendiendo a oponerse a la norma porque está forjando su identidad, ¿sí? Está comenzando a fortalecer mucho más su autonomía y decir, ok, esto es lo que me han enseñado mis papás, pero yo estoy en desacuerdo con ciertas cosas por esta y esta razón. Y digamos que entonces eso no está mal, porque es propio del desarrollo que uno de adolescente se oponga. Ay, pero es que me quiere llevar la contraria, quiere que se hagan las cosas a su manera, es que no me escucha, es que no me hace caso. Miremos más allá de mi mirada de adulto, miremos a ese hijo o hija adolescente. Debajo de esa rebeldía te está diciendo, no estoy de acuerdo con esto que me estás diciendo, me gustaría que me dieras la oportunidad o fuera para ti importante saber el por qué no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahí caemos en juzgar, caemos en criticar, caemos en todo ese tipo de cosas y no vemos más de fondo qué hay debajo de esa rebeldía. Puede que se sienta desconectado de mí, ¿m? Puede que haya una situación que esté viendo en el colegio que sea difícil y no tenga en ese momento por tantos cambios físicos, hormonales y demás, de verbalizar que está pasando algo difícil. Puede que haya alguna situación a la que no se está adaptando. Puede que esté cansado de ciertos malos tratos que ha tenido de ese cuidador. Y digamos que la rebeldía es como para manifestar, ya no voy a permitir que esto suceda, ¿sí? Importante ver qué hay debajo de esa rebeldía, ¿sí? El desafío entonces natural en esta etapa de la adolescencia es darnos cuenta que la rebeldía no es porque quiera ese adolescente amargarme el día, o porque quiera tratar de manipularme, o porque quiere imponer su punto de vista, sino porque quiere expresarme, mostrarme cuál es su percepción. Y es importante yo poco a poco aprender a respetársela. A veces estaré de acuerdo, a veces no. Obviamente hay ciertas cosas que no son negociables, pero no mostremos esto a través de golpes, insultos, gritos, humillaciones, amenazas, castigos, porque no nos lleva a un lugar agradable, nos aleja y nos desconecta de esos hijos, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave entonces número 2, ¿desde qué lugar deseo disciplinar? Y es importante que reflexiones, si tienes hijos adolescentes o hijas adolescentes, hoy es el día para reflexionar sobre eso y eso. Pregúntate desde qué lugar deseas disciplinar. No ya has sido consciente poco a poco desde qué lugar disciplinaste cuando era niño, cuando era niña, pero ahora que es adolescente, desde qué lugar deseas disciplinar. Desde el reaccionar, desde el hacerlo sentir mal, hacerlo sentir chiquitico, que no vale nada, que su opinión no importa, o desde el responder, dándole valor a lo que siente, escuchando, siendo empático, siendo asertivo cuando haya que recordar ciertos límites que es importante que se sigan. ¿Desde cuál lugar? ¿Desde el hacer sentir mal o desde el enseñar habilidades? ¿Y por qué es importante hacerme esta pregunta, Gina? Tal vez estés pensando. Porque básicamente, al yo pensar desde qué lugar deseo disciplinar a mis hijos, comienzo a darme cuenta si estoy disciplinando o en realidad son castigos disfrazados de disciplina. A veces tendemos a decir, no, es que hay que disciplinarlo para que se vuelva un niño de bien, una niña de bien. A las buenas o a las malas, le guste o no le guste.
Y básicamente ahí nos damos cuenta que desde el lugar el que estoy disciplinando es desde esos malos tratos. Y con esto la idea no es sentirnos culpables, ni juzgar, ni criticar, ni mucho menos. Pero sí ser conscientes de ello para poder transformar esa mirada. ¿Mm? Entonces, ¿desde qué lugar deseo disciplinar? Desde un lugar de amor, de respeto, de conexión, de confianza de mis hijos hacia mí y de mí hacia mis hijos. O desde un lugar en el que me sienten, yo les inspiro miedo, se sienten amenazados conmigo, se sienten inseguros. ¿Mm? Se sienten confundidos porque la figura en la que deberían sentirse protegidos es la que más inseguridad y peligro les transmite, les demuestra, ¿no? Entonces, en realidad es importante ser conscientes de ello, ¿sí? Disciplinar no es simplemente yo mostrarle a mis hijos que yo soy la autoridad y se lo muestro al costo que sea, no. Disciplinar es enseñar, ¿no? Es guiar, es acompañar, es educar. ¿No? Y eso no logro hacerlo desde los malos tratos. ¿Por qué, Gina? Porque básicamente desde el dolor el cerebro de tus hijos no aprende. Cuando el cerebro está sufriendo dolor físico o emocional, no aprende. Entonces es importante ser conscientes de ello. Si en realidad deseo disciplinar desde el enseñar, desde el guiar, desde el orientar, desde el acompañar, es importante poco a poco aprender a hacerlo desde los buenos tratos. ¿Sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave entonces número 3. El impacto de la disciplina libre de gritos, castigos, golpes. Algo que me parece genial cada vez que hablamos de estos temas aquí es que poco a poco cada vez me doy más cuenta del impacto positivo que tiene dejar atrás gritos, castigos, golpes y todo ese tipo de cosas. Ayer una persona escribió, Gina, me escribió a mí en una de mis redes sociales, me dijo, Gina, a mí y a unos primos nos trataron sin castigos y somos muy cercanos y tenemos una muy buena relación con nuestros papás. Pero a otros primos los educaron con castigos y pasa lo que tú dices, se han alejado, tienen una mala relación con sus padres. Y ahí comenzamos a ver de una forma muy real el impacto de una disciplina libre de gritos, castigos, golpes. Primero, entonces, ¿qué sucede? Se crea y se fortalece cada día ese vínculo. No porque yo me muestre como ese adulto perfecto, sino porque cuando se hacen las cosas bien, pues poco a poco vamos fortaleciendo ese vínculo. Pero también cuando cometo un error, trabajo eso con mi hijo y termina siendo una oportunidad de aprender. Porque reparo ese error con mi hijo, porque le digo cómo voy a hacer para que eso no vuelva a repetirse. Esos malos tratos, llámese que me di cuenta que hace rato le grité o le pegué o lo humillé o lo amenacé, en fin. Y digamos que eso es muy bonito porque en realidad a veces creemos que cuando hablamos de dejar atrás los malos tratos, que una disciplina libre de gritos, castigos y golpes es la maternidad o la paternidad perfecta. Y hoy quiero decirte eso no es cierto. Porque cada uno desde su maternidad, desde su paternidad real, a veces comete errores. Lo importante es que cuando yo ya soy consciente que los malos tratos no son una opción, si caigo en ese lugar, ya soy consciente de que eso debo repararlo con mis hijos, que no me quita autoridad reconocer el error frente a ellos porque es una oportunidad para aprender ambos. Para mí, para cada día hacerlo mejor. Y para ellos, para darse cuenta que todos cometemos errores. Otro ejemplo que nos demuestra el impacto de esa disciplina libre de gritos, castigos y golpes es la comunicación. Normalmente cuando caemos en esos malos tratos, en esa crianza autoritaria, tenemos una comunicación violenta o una comunicación agresiva, porque deseo que se sienta mal. Mi intención es que se sienta mal.
Pero cuando dejamos eso atrás y es una disciplina libre de esas cosas, comienza a ser una comunicación no violenta, lo que otros llaman una comunicación asertiva, ¿no? Porque aprendo a ser firme cuando haya que serlo, pero sin dejar de ser amable, sin afectar el vínculo con esos hijos, ¿no? Y si eres educador, si eres profesional que trabaja con infancia, es importante darnos cuenta que esas herramientas que a muchos nos enseñaron cuando nos formamos, que el tablero de stickers, que economía de fichas, que castigos, en realidad solo hacen sentir mal a esa niñez, a esa adolescencia. No le ayudan a la relación que desea cada día construir con papá, construir con mamá. Entonces dejemos de recomendar esas viejas herramientas de crianza que en realidad no son herramientas. Por eso es que tiendo a decirlo con comillas cuando hablamos, porque son mandadas a recoger, están mandadas a recoger, ¿sí? Importante tener eso presente. Entonces, el impacto que tiene esa disciplina libre de gritos, castigos y golpes, si te das cuenta, es aprender a ser cada día mucho más efectivos. ¿Mm? Darme cuenta que para esta profesión, que es una de las más importantes de la vida, ser mamá, ser papá, no dejaré de aprender nunca, así como para otros aspectos de mi vida. Pero cada día lo haré mucho mejor, porque mi conciencia cada día estará en un nivel mucho más aterrizado frente a la realidad. Sabré identificar de una forma mucho más aguda, mucho más clara, estos son malos tratos, estos son buenos tratos. Ahorita hice las cosas desde el lugar que no debería hacerlas y venga y entonces reparamos. Y poco a poco vamos rompiendo esa cadena de maltrato, porque luego esos hijos, sean niños, sean adolescentes, lo harán mucho mejor y sus hijos mucho mejor. Y en algún momento hablar de disciplinar desde los malos tratos será cosa del pasado. Entonces es importante tener eso presente. Bueno, entonces quiero hacerte una pregunta muy importante y es, si no disciplino a mis hijos, ¿serán rebeldes? ¿Se volverán rebeldes? Cuéntame tu opinión, experiencias, preguntas sobre este tema aquí abajo en comentarios y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Entonces hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es que si deseas y te estás dando cuenta que esto no es suficiente y deseas ir mucho más profundo en este tema, quiero hacerte una invitación muy especial por estar aquí conectado conmigo y es aprendamos a ir del maltrato a la crianza positiva a través de ciertas claves que quiero compartirte para dejar atrás gritos, castigos y otros malos tratos y pasar a esa crianza positiva. Seas papá, mamá, seas educador, seas profesional, esto es para ti. Es una clase gratis, 100% online, a la que quiero invitarte para que te registres. El enlace te lo comparto aquí abajo para que juntos rompamos esa cadena de maltrato de una vez y para siempre. Muchas gracias entonces por haber estado aquí. Nos vemos en esa clase gratis. El link te lo comparto aquí abajo. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Un abrazo. Chao.